que tiene que ver con continuar viendo los modelos que nos propone Michael Porter. Así que vamos a avanzar con eso y vamos a aprender lo que él llama la cadena de valor y las estrategias genéricas de Porter. A ver si les parece a ustedes, no sé si tienen alguna consulta antes de comenzar la clase, para que así les comparta el PowerPoint y comencemos. Buen día, Agostina, ¿cómo estás? Buen día, profe. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, bien. Vamos a comenzar entonces y les voy a compartir el PowerPoint que esto ya está subido a la plataforma. Bien, ahí ya lo pueden ver al PowerPoint. Sí, profe. Bien, ¿está bien el tamaño? ¿Quiere que les agrande un poco el tamaño de la pantalla? Si no, ustedes también tienen su pantalla para agrandar, pero no sé si los que tienen están conectados a través de un celular pueden hacer eso. Ustedes me dicen si ahí ven bien o lo agrando un poco más. Creo que si se agranda es mejor, profe. Yo también estoy desde el celu y se ve medio Bien, chiquito. bien, Agustina. Entonces, ahí me dices vos, a ver si, o lo agrando un poco más. Uy, a mí me parece que me he pasado porque yo ahora no lo puedo ver completo. Ahí Sí, se ve ahí se ve mejor. bien. Sí. Bien. Ahí está un poco grande para mí, pero no importa, la cuestión es que ustedes lo vean bien. Bien, entonces lo que vamos a hacer es otra vez volver sobre el proceso de planificación estratégica para ubicarnos dónde estamos, ¿sí? En todo este proceso estamos nosotros en el punto de elaborar estrategias alternativas, o sea, estamos en el punto 5 de identificar, ¿no es cierto?, modelos que nos permitan formular estrategias. Entonces ustedes habían visto el modelo de Ansoff, el modelo de FODA, y ahora estamos viendo lo que se llama el modelo de Porter. Este modelo de Porter, ¿no es cierto?, aquí las estrategias genéricas, les decía FODA, modelo de Ansoff y las estrategias genéricas de Porter. El modelo de Porter en realidad incluye 3 modelos, ¿sí?, que están íntimamente relacionados, que tenemos que analizarlos los 3 en forma, ¿no es cierto?, complementaria. Y es el análisis de las 5 fuerzas competitivas, la cadena de valor y las estrategias genéricas. Ustedes en la clase pasada han visto lo que eran las 5 fuerzas competitivas, ¿sí?, en donde nosotros tenemos que analizar nuestros competidores, ¿sí?, en términos más amplios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de competencia, no solo estamos hablando de aquellos competidores que hacen lo mismo que nosotros actualmente, sino que también tenemos que ver quiénes hacen lo mismo que hacemos nosotros, pero que están hoy, ¿no es cierto?, dedicados a otro mercado en términos geográficos, ¿no es cierto?, y que pueden ingresar, ¿sí? O sea, es la amenaza de nuevos entrantes. También tenemos que ver si nuestro producto, ya sea nuestro bien o nuestro servicio, tiene sustitutos, ¿sí? Si el cliente, el consumidor, ¿no es cierto?, identifica sustitutos para los productos que vende nuestra empresa o nuestro sector industrial. Entonces ahí analizamos la amenaza de productos o servicios sustitutos y también tenemos que analizar cuál es el poder de negociación de nuestros clientes, esto es, si los clientes, qué tipo de clientes tenemos, qué tamaño,
qué tan importantes son para nosotros y si pueden llegar a convertirse en competidores de nuestro sector industrial, y lo mismo tenemos que analizar a nuestros proveedores, ¿sí? En qué medida y en qué grado nuestros proveedores pueden llegar a convertirse en competidores nuestros, o sea, del sector industrial donde nosotros estamos actuando. Y aquí, la semana pasada, el profesor Ledesma, Marcelino, les ha explicado a ustedes todo lo que tenía que ver con las 5 fuerzas competitivas. Entonces, nosotros una vez que analizamos, ¿no es cierto?, quiénes son nuestros competidores actuales, quiénes son nuestros posibles competidores a futuro, quiénes son nuestros competidores de productos sustitutos, el poder de nuestros clientes y el poder de nuestros proveedores, tenemos que identificar, ¿no es cierto?, qué estrategias están usando cada una de esas empresas, no solo de nuestro sector industrial, sino también, ¿no es cierto?, de cada uno de esos otros 4 elementos de la competitiva. Ay, chicos, me estoy dando cuenta que no estoy grabando. Hoy nadie ha estado atento para avisarme de eso. Vamos a grabar. Si no, después van a... Ahí está. Bien. Entonces, como les decía, tenemos que analizar, ¿no es cierto?, qué estrategias usan esos competidores. Y Michael Porter, allá por los años 80 o 90, lo que hizo, ¿no es cierto?, fue analizar un gran número de empresas. Él lo que buscaba era identificar qué estrategias usaban esas empresas para poder sobrevivir en el mercado, ¿sí? Para poder seguir, ¿no es cierto?, actuando en ese sector industrial en donde estaban presentes. Y él ahí, ¿no es cierto?, trató de identificar como 3 estrategias genéricas, le dice él, ¿no es cierto?, porque hay otros tipos de estrategias que usan las empresas, pero él veía como que las más usadas eran estas 3, que es ser líder en costos, liderazgo en diferenciación y la estrategia de enfoque. Y esas son como las 3 más usadas en ese momento, ¿no es cierto?, cuando él analizó un gran número de empresas y trataba de clasificar, ¿no es cierto?, y de analizar qué tipo de estrategias usaban. Y ahora lo que vamos a hacer nosotros es analizar qué significa eso, qué significa usar una estrategia de ser líder de bajo costo, qué significa usar una estrategia de liderazgo en diferenciación y cuándo usamos una estrategia de enfoque. Entonces, una estrategia de liderazgo en costos, lo que trata de hacer en la empresa es ser el productor de menor costo en un sector industrial. O sea, es dentro de un sector industrial, es la empresa que produce un determinado bien o un servicio al menor costo posible. Entonces, esto, ¿no es cierto?, le da a la empresa la facilidad de poder, por un lado, ¿no es cierto?, fijar un precio del producto final, un precio, ¿no es cierto?, final de su producto que sea competitivo, o sea, que pueda tener un precio, ¿no es cierto?, más bajo que los demás competidores que están en ese sector industrial. Esto generalmente cuando se aplica una estrategia de bajo costo. Cuando la empresa, ¿no es cierto?, produce en grandes volúmenes. Y si ustedes lo relacionan con lo que nosotros hemos aprendido en la función producción, cuando una empresa producía en grandes volúmenes, ¿sí?, cuando tenía una capacidad de producción instalada, ¿se acuerdan cuando nosotros hablábamos de la dimensión de planta? ¿Sí? Teníamos una gran capacidad de producción y aparte lo tenemos que relacionar con otro aspecto del área de producción que tiene que ver con el diseño del producto, con el diseño técnico del producto. Cuando la empresa produce productos estandarizados, ¿sí? Entonces, si la empresa produce productos estandarizados y tiene una gran capacidad de producción, va a poder, ¿no es cierto?, producir una gran cantidad, ¿no es cierto?, y esos costos van a ser menores, ¿sí? El costo unitario del producto va a ser menor, por lo tanto, su precio final, ¿no es cierto?, al cual lo vamos a ofrecer al mercado va a ser menor.
Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que estas empresas ofrecen productos estandarizados o commodities, ¿sí? En donde producen en grandes volúmenes, por eso pueden bajar el precio unitario del producto y ofrecer un producto que tenga un precio final que sea menor, ¿no es cierto?, a los demás competidores de un sector industrial. Bien. Nosotros vemos productos, ¿no? Partimos, dada una calidad estándar, nosotros decimos, bueno, a ver, no me importa la marca, compro el que tenga el menor precio. Ustedes traten de identificar en su vida diaria, ¿no es cierto?, cuando ustedes van a comprar algo, lo que buscan es precio. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué ejemplo se les ocurre? De algo que ustedes han ido a comprar y han estado comparando y han buscado y han comprado el de menor precio. Papel de cocina. A ver, puede ser, ¿no es cierto?, un rollo de cocina, ¿sí? El papel de cocina, bien. Ustedes van a la góndola y lo que buscan, ¿no es cierto? Ustedes dicen, bueno, estas marcas más o menos son todas parecidas, veo cuál está hoy de oferta o cuál tiene el menor precio, ¿sí? Y llevo la de menor precio, no importa cuál sea la marca. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? Los artículos de limpieza. Bien, los artículos de limpieza, a lo mejor buscamos eso en la lavandina, en el líquido, ¿no es cierto?, desodorante para pisos, a lo mejor en el detergente, ¿sí?, en el suavizante para ropa, ¿sí? Vemos nosotros, decimos, ah, estos son todos más o menos de la misma calidad, busco el menor precio. Bien, entonces ahí fíjense ustedes, ¿no es cierto?, qué características tienen esos productos. Son productos estandarizados, que las empresas que hacen eso los hacen en grandes volúmenes. Justamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el consumidor lo que busca aquí es precio, el menor precio. Ahora bien, una empresa que usa esta estrategia, ¿qué tiene que tener en cuenta, ¿no es cierto? Que esa estrategia puede tener sus riesgos. ¿Y esos riesgos en qué puede estar basado? Es en que los otros competidores del sector industrial pueden imitar esa estrategia disminuyendo las utilidades de la industria en general. Sí, van a decir, ah, mira, aquel competidor está vendiendo más barato, yo para no quedar atrás y perder una porción de mercado voy a tener que también bajar mi precio. ¿Sí? Otro puede ser que haya adelantos tecnológicos en la industria en la que estoy, ¿no es cierto? Y puede ser que haya nueva tecnología que si yo no la adquiero, ¿no es cierto? Y adquiere otro competidor, va a producir más y ese va a ser, ¿no es cierto?, el nuevo competidor que tiene el precio, ¿no es cierto?, de menor costo. Y por último, también tenemos que tener en cuenta cuáles son los intereses de los compradores, de los consumidores. ¿Por qué? Porque si el interés del consumidor cambia, ¿no es cierto?, hacia otros aspectos y va a tener en cuenta otros aspectos diferenciadores del producto que no sean el precio, el menor precio, ahí también vamos a estar en problemas. Entonces, son estos aspectos que tenemos que ir analizando, ¿no es cierto?, a la medida que nosotros ponemos en práctica esta estrategia. ¿Sí? Tenemos que ver qué hacen nuestros competidores si nos quieren imitar y bajar también sus precios, o si nuestro competidor compra tecnología, ¿no es cierto?, que le va a permitir producir más en menor cantidad y en menor costo, y que también puede pasar otra situación, que nuestros consumidores empiecen a evaluar, ¿no es cierto?, comprar productos diferenciados y no solo tener en cuenta el tema del menor precio. ¿Hasta ahí vamos bien con esto? ¿Vamos entendiendo? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, parece que estamos entendiendo. Si no, después me hacen consultas sobre eso. Ahora dice, una estrategia exitosa de liderazgo en costos, ¿sí? Se dice, mira, dicen toda la empresa mediante qué. ¿Sí? Si yo digo, bueno, yo quiero ser líder en costos. Entonces, ¿qué cuestiones tengo que tener en cuenta? Tengo que estar controlando, tengo que estar atenta dentro de mi empresa. Y uno tiene que ver con el tema de la eficiencia, ¿sí? Esta relación entre
lo que necesito, ¿no es cierto?, los gastos que necesito para hacer, ¿no es cierto?, un producto determinado, haciendo el mejor uso de todos los recursos. ¿Sí? Tengo que mantener todos los gastos generales bajos. ¿Sí? Las prestaciones de mis productos tienen que ser limitadas, porque si mis productos o servicios van a empezar a tener otro tipo de prestaciones diferentes, ¿no es cierto?, a esa calidad estándar o a esa prestación estándar que yo he definido, esto va a empezar a encarecer el producto. También tengo que ver que a lo largo de todo el proceso de producción, ¿no es cierto?, del proceso de todas las operaciones para llevar adelante el servicio, ¿no es cierto?, tengo que tratar de tener la menor cantidad de desperdicio. ¿Sí? Y aquí es importante, ¿no es cierto?, hacer el control, ¿no es cierto?, en diferentes etapas del proceso productivo. ¿Para qué? Para que tenga la menor cantidad de desperdicio. De manera tal que yo, ¿cierto?, tengo que evaluar que en todo el proceso de producción y tengo que ver quiénes voy a elegir mis proveedores, ¿no es cierto?, que me ofrezcan el menor precio por esa calidad de estándar de insumos que necesito para ese producto o ese servicio. Tengo que también tener en cuenta que todos los gastos que haga para comercializar mi producto, para promocionar, para distribuir mi producto, ¿no es cierto?, buscar de tener los costos controlados, ¿sí? Porque todo ese conjunto de actividades, ¿no es cierto?, va a determinar mi costo unitario del producto, ¿sí?, del cual depende que yo pueda poner un precio competitivo y ser el líder, ¿no es cierto?, de bajo costo en este sector industrial. Hasta ahí vamos, con esto hemos entendido qué significa la estrategia de bajo costos. Sí, profe. Bien. Porque ahora vamos a pasar a otra estrategia, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros como usuarios, como consumidores, no solo buscamos productos, ¿no es cierto?, que sean estandarizados, que nosotros ya conocemos la calidad que tiene este producto y sabemos que lo que buscamos dentro del mercado y de esa calidad estándar es el precio. Buscamos siempre el menor precio porque con eso satisfacemos nuestra necesidad. Pero también hay otro tipo de necesidades que tenemos como consumidores que no pueden, digamos, ser satisfechas con productos estandarizados, sino que estamos buscando productos diferenciados. Y entonces aquí aparece la estrategia de diferenciación, en donde en la estrategia de diferenciación lo que hacemos nosotros es que ese producto o ese servicio sea percibido, ¿cierto?, en toda la industria, en el sector industrial, como un producto único y que por lo tanto nosotros como consumidores estamos dispuestos a pagar un precio mayor por ello, ¿sí? Aquí nuestra decisión de compra del producto no está basada en el menor precio, ¿sí?, sino que está basada en otros aspectos diferenciadores del producto, en otros atributos que tiene el producto, que no es el precio. Entonces, nosotros como consumidores vamos a seleccionar, digamos, ese producto o ese servicio en función de diferentes atributos. Y esos atributos van a ser importantes. Entonces, lo que tienen que hacer las empresas es identificar, a ver, esos consumidores, qué atributos valoran para ese tipo de productos y servicios y tratar, ¿no es cierto?, de satisfacer esas necesidades. Como sabemos que aquí vamos a pagar un precio superior por ese producto, esos atributos pueden Profe, ser... disculpe, ¿podría Sí. volver a repetir porque se me ha entrecortado el audio? Bien. Aquí lo que decía es que el consumidor, ¿no es cierto?, está dispuesto a pagar más por ese producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hace este consumidor es satisfacer su necesidad con productos, ¿no es cierto?, que no son estandarizados, sino que tienen otros atributos que hacen, ¿no es cierto?, que satisfaga su necesidad. Y aquí, ¿no es cierto?, nos vamos a fijar esos atributos, ¿cuáles pueden ser? ¿Sí? Puede ser que esos
productos, ya sea un bien o un servicio, ¿no es cierto?, tengan una mayor calidad, ¿sí?, tengan más funcionalidades, que también puede ser, ¿no es cierto?, que sea de mejor tecnología, la mejor tecnología del mercado, la más avanzada, que sea de mejor diseño, ¿no es cierto?, que sea de una empresa, ¿no es cierto?, que es reconocida en el mercado por ser, ¿no es cierto?, la pionera en ese tipo de servicios o productos, o por ser, ¿no es cierto?, prestigiosa en el mercado, o por ser, ¿no es cierto?, la que nos asegura que la entrega de ese producto va a llegar a nuestra casa en las mismas condiciones que ha salido, ¿no es cierto?, desde la empresa que produce ese bien, ¿sí? Entonces, hay muchos factores que nosotros hemos estudiado como atributos del producto, ¿no es cierto?, que aquí entran en juego. Y que por lo tanto, todos esos atributos que nosotros le vamos a ir agregando a ese bien o servicio, hacen que el precio, ¿no es cierto?, sea superior. Pero sabemos que el comprador está dispuesto a pagar ese precio y que va a prevalecer en su toma de decisión estos atributos que decíamos, por ser el producto de mejor calidad, el producto de mejor diseño, el producto que tiene un reconocimiento en el mercado, el producto que tiene la mejor tecnología, ¿sí? Entonces, ustedes piensen, a ver, ¿qué productos ustedes eligen en función de una determinada marca o de un determinado tipos de marcas que ustedes saben que esa elección la han hecho, ¿no es cierto?, en función de algún atributo y que no la han hecho en función del menor precio? A ver, piensen ustedes, ¿qué productos eligen de esa manera? Ya sea ustedes o en su ¿En los familia. celulares, profe? Perfume, profe. Bien, hayan dado El ejemplos, ¿sí? aceite, pues, Puede profesor. también, ¿sí? Entonces uno dice, a ver, celulares. Entonces dice, bueno, a ver, yo sé que la marca, a lo mejor Samsung o un iPhone, ¿no es cierto?, es de mejor calidad que otras marcas, ¿sí? Porque tiene una mejor tecnología, tiene, ¿no es cierto?, tales prestaciones que son exclusivos para esas marcas, ¿no es cierto? Entonces, eso, ¿no es cierto?, le otorga a quien usa también ese tipo de productos, ¿no es cierto?, un determinado como estatus, es decir, yo tengo este celular, esta marca de celular. O alguien ha dicho perfumes, ¿verdad? Entonces, por ahí podemos decir, los perfumes, ¿no es cierto?, de una marca como Chanel, o una marca como Issey Miyake, o una marca como Dior, ¿no es cierto?, son distintos a lo mejor al perfume que puedo comprar en una cartilla, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno está basado en el precio y el otro está basado en otro tipo de atributos, como la marca del producto, ¿sí?, el reconocimiento que tiene, como a lo mejor la fragancia puede ser distintiva, ¿no es cierto?, es muy especial, que tenga más duración, ¿no es cierto?, y eso hace, ¿no es cierto?, que el consumidor vea satisfecha esa necesidad que tiene de usar algo más exclusivo, ¿no es cierto?, que otro. Profe, Sí, en esta estrategia, ¿entrarían los sí. casos de los que tienen, supongamos, en las cremas, piel sensible? Porque cuando uno va al dermatólogo te especifican esta marca o esta pantalla solar hasta este grado. Claro, ahí también podemos ver eso, ¿sí? El tema que a lo mejor podemos usar productos básicos que podemos a lo mejor encontrar una crema nutritiva, ¿no es cierto?, humectante en un supermercado, ¿sí?, en una farmacia, una marca genérica, digamos, vamos a suponer Nivea, ¿cierto?, que nosotros sabemos que tiene una determinada calidad y el precio no es alto, ¿sí? Y podemos decir, bueno, para lo mejor para todos los días, para ponerme en el cuerpo, uso esa crema. Pero a lo mejor en la piel de la cara tengo, ¿no es cierto?, fotosensibilidad y voy a la dermatóloga me dice, esta marca tienes que comprar y a lo mejor, por más que sean caras, sí, pero vos quieres que tu piel no se manche en la cara, ¿no es cierto?, usas esta. O a lo mejor también en las marcas podemos ver, también hay empresas, ¿no es cierto?,
que son, la mayoría de estos productos son importados, ¿no es cierto?, donde son marcas, ¿no es cierto?, que algunas se venden en farmacias, otras en perfumerías, que también tienen un precio muy elevado, ¿sí? Sobre todo las marcas para, las cremas para el contorno de los ojos, ¿no es cierto?, para que tenga un efecto tensor en la piel, etc. ¿Sí? Entonces nosotros ahí tenemos que ver, ¿no es cierto?, cuál es nuestro comportamiento con algunos tipos de productos y por qué lo hacemos. ¿Sí? ¿Qué atributos tiene ese producto que haga que yo como consumidor lo elija y esté dispuesta a pagar más por eso? Bien. ¿Cuál es el riesgo que corremos cuando usamos una estrategia de diferenciación? ¿Sí? Es que los clientes podrían no valorar suficientemente el producto como algo exclusivo o único en el mercado para justificar ese precio elevado, ¿no es cierto?, que tiene el producto. Y cuando esto sucede, una estrategia de liderazgo en costo supera, digamos, con facilidad a una estrategia de diferenciación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cliente, si no está viendo que ese atributo no es lo suficientemente satisfactor, para decir, ¿para qué pago tanto si yo estoy viendo que más o menos tiene el mismo rendimiento que otro producto que tiene un precio más barato? ¿Sí? Entonces, ese es un riesgo que corremos. Y el otro riesgo, ¿no es cierto?, es que también, ¿no es cierto?, los competidores podrían imitar, copiarnos, ¿no es cierto?, lo que nosotros estamos haciendo, y eso que nosotros tenemos como algo que nos diferencia, después ya no va a ser, ¿no es cierto?, exclusivo de nuestra empresa, sino que otras empresas del sector industrial van a hacer lo mismo que está haciendo actualmente mi empresa. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, tenemos que buscar, ¿no es cierto?, y analizar ese mercado al cual estamos dirigidos para ver cómo hacemos que esta estrategia de diferenciación, este conjunto de atributos que ponemos en el producto, sea algo duradero, sea algo sustentable en el tiempo, ¿sí? Sea una ventaja competitiva. Así como también, ¿no es cierto?, en la estrategia de bajo costo teníamos que estar atentos, ¿no es cierto?, a que no cambien las preferencias del consumidor, a que los competidores no compren una mejor tecnología, ¿no es cierto?, que pueda superar la cantidad de productos, ¿no es cierto?, y que tengan un costo menor por unidad de producto. Aquí también nosotros tenemos que tener en cuenta esto, que, ¿no es cierto?, qué es lo que puede hacer el consumidor, el comprador de nuestros productos, y también qué pueden hacer nuestros competidores. Entonces siempre tenemos que buscar de que la estrategia que llevemos adelante sea sostenible en el tiempo, ¿sí? La podamos usar por varios años. Y por último, está lo que se llama la estrategia de enfoque, ¿sí? La estrategia de enfoque, ¿a qué se refiere? La estrategia de enfoque se refiere a que la empresa, ¿no es cierto?, va a buscar de atender un sector pequeño, un segmento pequeño o un nicho de mercado que sea lo suficientemente, ¿no es cierto?, rentable para atender, ¿sí? Entonces aquí no voy a todo el segmento o a todo el mercado como hacía con la estrategia de bajo costo, como la estrategia de diferenciación, sino lo que hago es buscar un segmento pequeño o un nicho de mercado que hoy no está siendo atendido por otros competidores y dedicarme, ¿no es cierto?, a atender a ese grupo de clientes. Y aquí las estrategias de enfoque, cuando se las utiliza, cuando tenemos consumidores que tienen preferencias o necesidades muy específicas y están dispuestos a pagar por ello. Y cuando las empresas rivales, ¿no es cierto?, no han detectado, ¿no es cierto?, que ese grupo de consumidores es un segmento, un nicho, ¿no es cierto?, en el cual se puede uno especializar y que es rentable, ¿no es cierto?, atender a ese grupo de clientes. Aquí generalmente lo que se hace, ¿no es cierto?,
es nosotros identificar en ese nicho de mercado, por ejemplo, los productos que son, si nosotros vamos por diferenciación, ¿no es cierto? A ver, aquellos productos que son hechos a medida del cliente, ¿sí? A lo mejor que sea un auto hecho a medida del, o con algunos atributos, ¿no es cierto?, hecho a pedido del cliente, un reloj de la marca Rolex, ¿sí? Son productos muy específicos, ¿no es cierto?, que están destinados, ¿no es cierto?, a un grupo de clientes, ¿no es cierto?, a un nicho de mercado que tiene particularidades y necesidades muy específicas y que están dispuestos a pagar por ello. Y aquí también tenemos que tener en cuenta que la estrategia de enfoque que tenemos que ver, ¿sí?, que otros competidores se den cuenta y dicen, ah, mira, esta empresa está teniendo ese nicho de mercado, le va bien, a ver, vamos a intentar nosotros también dirigirnos, ¿no es cierto?, a ese nicho de mercado, entonces ya no vamos a ser los únicos atendiendo a ese grupo de consumidores que tiene esas preferencias tan específicas. Entonces siempre, si ustedes ven, ¿no es cierto?, cualquiera sea la estrategia que usemos, siempre tenemos que estar atentos a diferentes situaciones. Y es por eso, ¿no es cierto?, que si nosotros nos vamos otra vez a cuando habíamos visto las 5 fuerzas competitivas, lo que decíamos era analizar, bien, aquí nosotros tenemos identificado quiénes son nuestros competidores actuales, ¿sí? ¿Cuántas empresas estamos en ese sector industrial? Entonces tenemos que ver y tratar, ¿no es cierto?, de tomar información, a ver cuáles son los costos, si nosotros estamos con una estrategia de liderazgo en costo, cuáles son los costos que tiene esa empresa, a qué precio final vende su producto, o si están usando, ¿no es cierto?, dentro de ese sector industrial una estrategia de diferenciación, a ver en qué está basada esa diferenciación del producto. Y lo mismo, ¿no es cierto?, tenemos que hacer con los productos sustitutos, analizar, ¿tenemos productos sustitutos de este producto que nosotros estamos vendiendo hoy? ¿Es un buen sustituto? ¿Sí? Entonces, depende de esa respuesta, ¿no es cierto?, es que nosotros vamos a tener que estar atentos a lo que hacen nuestros competidores. Y para eso vamos a agregar, ¿no es cierto?, otro modelo de Porter que se llama, ¿no es cierto?, la cadena de valor. La cadena de valor es hacer, ¿no es cierto?, un análisis interno de una empresa. ¿Para qué? Para tratar de identificar las posibles fuentes de actividades de ventajas competitivas, ¿sí? Lo que quiero hacer es ver, ¿no es cierto?, dónde de todas estas actividades que vemos aquí nosotros puede estar asentadas las ventajas competitivas que tenga una empresa. ¿Y qué es una ventaja competitiva? ¿Sí? Una ventaja competitiva es un atributo, una cualidad, un aspecto, ¿no es cierto?, que tiene el servicio o el bien que ofrece mi organización que lo hace distintivo en el mercado, ¿sí? Puede ser el bajo precio, puede ser la calidad, puede ser el diseño, etcétera, ¿sí? Que sea ese atributo reconocido por el cliente, sea el atributo por el cual el cliente elija ese bien o servicio, que sea sostenible en el tiempo y que no sea fácilmente imitable por los competidores. ¿Por qué? Porque si el competidor me copia, ya deja de ser una ventaja competitiva, ¿sí? Porque no va a ser ese atributo algo que me diferencie de los demás. Entonces, lo que dice Porter, bien, tenemos que analizar la empresa desde el punto de vista de estas 9 actividades. Las clasifica en actividades primarias, que son las que están en la base, ¿sí?, que son 5, que es la logística interna, la producción, la logística externa, la comercialización y el marketing, y el servicio postventa. Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, son todos aspectos que nosotros hemos venido trabajando en la unidad 1. La logística interna, ¿con qué tiene que ver? ¿No es cierto?, con todo el proceso de
buscar a los proveedores, identificar proveedores, seleccionar proveedores, ¿no es cierto? El manejo, ¿no es cierto?, de la llegada de todos los insumos, el almacenamiento, etcétera, ¿sí? La producción, ¿con qué tiene que ver? Con el proceso de producción en sí mismo, ¿sí? Con todo lo que hemos visto nosotros en el área de producción. La logística externa, ¿sí? Una vez que el producto está terminado, ¿cómo hago para que ese producto llegue, ¿no es cierto?, a los puntos de venta de donde el consumidor, ¿no es cierto?, los va a adquirir. O cómo hago, ¿no es cierto?, para que usando canales, ¿no es cierto?, como de distribución, ¿cómo hago para que ese producto llegue desde donde se produce a la casa, ¿no es cierto?, del cliente? Después está todo lo que tiene que ver con la comercialización y el marketing, todas las estrategias de definir el producto, el precio, la promoción, la plaza, etcétera, que ustedes ya lo han visto, ¿no es cierto?, cuando hemos analizado la función comercial. Y por último está el servicio postventa, que tiene que ver con todo aquello que la empresa pueda hacer para hacer que la relación de la empresa con el cliente, ¿no es cierto?, se vea extendida en el tiempo. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo puedo hacer para que si mi cliente compra, por ejemplo, un aire acondicionado, bueno, yo le ofrezco una garantía? Pero a lo mejor le puedo ofrecer no solo la garantía de fábrica, sino lo que se llama la garantía extendida, ¿no es cierto?, a lo mejor por 2 años. Y eso, ¿no es cierto?, va a hacer que mi relación con el cliente vaya más allá de ese año de la garantía de fábrica, sino que le adoso un año más. O cómo puedo hacer, ¿no es cierto?, para decir, bueno, a ver, nosotros lo que hacemos es colocar, instalar, ¿no es cierto?, el aire acondicionado de manera tal que me pueda diferenciar, ¿no es cierto?, de mis competidores y tener una relación más estrecha con mis clientes. ¿Sí? Entonces hay diferentes formas, ¿no es cierto?, de servicio de postventa que puede realizar la empresa, ¿no es cierto?, para mantener esa relación con el cliente. Que esa relación no termine, ¿no es cierto?, cuando el cliente paga el producto y recibe el producto, sino ver de qué manera, ¿no es cierto?, puede la empresa seguir, ¿no es cierto?, teniendo relación con el cliente, que el cliente, ¿no es cierto?, lo siga teniendo presente a la empresa. Y después están los que se llaman, las que están aquí en color celeste, las actividades de apoyo, que tienen que ver con todas las actividades que realiza la empresa. ¿Para qué? Para que estas actividades primarias puedan llevarse adelante. Y él ahí dice, bueno, ¿cuáles serían las actividades de apoyo? Todo lo que tiene que ver con la infraestructura de la empresa. Y cuando habla de la infraestructura de la empresa, lo hace en 2 sentidos. En un sentido de lo que habitualmente uno entiende por infraestructura, ¿no es cierto?, todo lo que sea la parte edilicia, todo el equipamiento, todo, digamos, el equipamiento de oficina, la maquinaria, etcétera. Y también habla, ¿no es cierto?, como infraestructura, todo lo que tiene que ver con el gerenciamiento, con la planificación, con la dirección, con el control, ¿sí? Con todo eso tiene que ver la infraestructura de la empresa. Otro aspecto, ¿no es cierto?, tiene que ver con la administración de los recursos humanos. O sea, cómo llevamos adelante, ¿no es cierto?, todos los procesos de administración de recursos humanos, desde el diseño del puesto, ¿no es cierto?, el reclutamiento, la selección, la motivación del personal, el desarrollo del personal, etcétera. ¿Sí? Que estos son aspectos que nosotros ya hemos visto cuando hemos visto la función comercial. Después tenemos que tener en cuenta la tecnología, ¿sí? ¿Qué tecnología usamos nosotros en todos nuestros procesos? No solo en el proceso productivo propiamente dicho, sino en todos los procesos, por ejemplo, de comunicación con los clientes, de los servicios internos de la empresa, a ver cómo es nuestro sistema informático a lo mejor para llevar nuestra contabilidad, para llevar nuestro seguimiento de los consumidores, nuestro seguimiento, ¿no es cierto?, de nuestros competidores, de los canales de comunicación que tenemos con los consumidores, ¿sí? Todo lo que implica tecnología en todos los aspectos, ¿no es cierto?, de la logística, de la producción, de la comercialización, o sea, esto abarca todas las actividades. Y por último hablamos del aprovisionamiento, ¿sí?
¿cómo hacemos para mantener, ¿no es cierto?, toda la materia prima y todo lo que necesitamos, ¿sí?, que sea necesario para mantener todas las actividades de la cadena de valor. Entonces, lo que hace aquí la empresa es decir, bien, y aquí es donde nosotros tenemos que relacionar, ¿no es cierto?, la cadena de valor, que decíamos que era un análisis interno de nuestra empresa, que a través de estas actividades intento identificar en cuáles de esas actividades pueden ser fuentes de ventajas competitivas, ¿sí? O en dónde se va a apoyar la ventaja competitiva que voy a elegir para la empresa. Entonces, aquí, ¿qué deberíamos relacionar, chicos? A ver, si yo tengo una estrategia de ser el productor de bajo costo en el sector industrial y nosotros analizamos esta cadena de valor, ¿en qué creen? A ver, ¿en qué actividades de la cadena de valor voy a poner foco para hacer o voy a tener en cuenta, ¿no es cierto?, para generar ventajas competitivas que me permitan usar una estrategia de ser productor de bajo costo. Relacionarlo con la aprovisionamiento. logística interna y la producción, profe. Claro, puede ser ahí, ¿no es cierto? Porque nosotros que hemos hablado, ¿no es cierto?, cuando hemos dicho ser productor de bajo costo, ¿no es cierto?, en que yo tendría que ser, ¿no es cierto?, eficiente en el uso de los recursos, que no tenía que tener desperdicios en mi proceso de producción, o sea, la menor cantidad de desperdicios, ¿sí? Entonces, aquí yo lo que tengo que analizar, voy a decir, bueno, aquí en la logística interna, ¿qué voy a tener que hacer, ¿no es cierto?, para que mi estrategia de bajo costos pueda, ¿no es cierto?, tener éxito, la pueda llevar adelante. Lo mismo en el proceso de producción, lo mismo en la distribución. Y aquí tendré que ver cuál es mi punto fuerte de todo esto, porque a lo mejor, ¿no es cierto?, al principio no me pueda desempeñar en todas las actividades de la cadena de valor de la manera que se necesita, ¿no es cierto?, para ser el productor de bajo costo. Entonces yo tengo que analizar, ¿no es cierto?, a ver en cada una de estas, en qué cosas estoy trabajando bien, ¿no es cierto?, tengo una ventaja competitiva y en qué cosas todavía me falta, ¿sí? Pero esto me ayuda a mí a ver internamente a la empresa, ¿no es cierto?, e identificar qué actividades de la cadena de valor aportan a esta estrategia que he elegido. ¿Se entiende esto, chicos? Profe, cuando hago el Sí, profe. análisis, lo hago Sí. con los conceptos que están abajo de la cadena de valor, con los que están en color amarillo, o puede ser uno solo. Lo puedo hacer ¿Lo hago con con varios de todo o estos con que están uno? aquí, con varios de estos que están aquí y también con los que están en azul, ¿sí? Porque acuérdense, si mi estrategia de bajo costo, ¿se acuerdan que estaba relacionado con la tecnología que uso, ¿no es cierto?, y la capacidad de producción que tengo? Entonces aquí la tecnología, ¿no es cierto?, que uso en mi proceso de producción también tiene que ver, ¿sí? Y cómo voy a tener que, ¿no es O sea, lo cierto?, puedo relacionar. capacitar a mis recursos humanos para que hagan el uso eficiente de todos los recursos, ¿no es cierto?, y haya la menor cantidad de desperdicio. Entonces, para eso me sirve a mí la cadena de valor. Identificar, ¿no es cierto?, en cuáles de estos aspectos de estas actividades me aportan más, ¿no es cierto?, a esta estrategia que he elegido. O sea, no tienen que ser entonces todos, sí o sí. No, no tienen que ser todos, pero sí vos conoces, ¿no es cierto?, todos estos aspectos y puedes ir trabajando, ¿no es cierto?, para que tu curva de aprendizaje, ¿no es cierto?, te vaya generando cada vez achicar más ese costo y generar más ganancia para la empresa. ¿Se entiende esto? Sí, y después de identificar Bien. más o menos en dónde puedo mejorar, ¿qué hago, digamos, con el resultado? Y lo que tienes que hacer después es llevar adelante eso para mejorar, ¿sí? O No es que vos puedes decir, no es o que vos siga puedes, otro procedimiento. ¿cómo, Sabrina? Que se Pensé me que seguía entrecorta. otro procedimiento, como en el caso de Ansoff, que había que hacer un cuadro y poner todas Ah,
No, 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 no. No, no, aquí básicamente es tratar de identificar, sí, sí, yo digo, o vos puedes hacer al revés, dice, bueno, analizo mi cadena de valor y veo dónde tengo ventajas competitivas. Y digo yo, bueno, tengo ventajas competitivas en la producción, en la tecnología, ¿no es cierto? Y en mi logística interna. Bueno, de acuerdo a ese producto, ¿qué producto tengo? ¿Un producto genérico, estandarizado? Bueno, voy a tratar de ser el productor de menor costo. Entonces, Bien, empiezas, ¿no es cierto?, a identificar esos sectores internos de la organización en donde vos tienes que tener un desempeño eficiente, ¿no es cierto?, para que tu estrategia tenga éxito. Dices, bueno, si mi estrategia es de bajo costo, ¿qué aspectos de la cadena de valor yo tengo que estar, ¿no es cierto?, atenta y controlando? ¿Sí? Trabajando en esto y controlando. bien, bien. No, pensé que había que por ahí Sería como otra marcarlo, forma de hacer un análisis interno de la empresa, así como ustedes han identificado, ¿no es cierto?, hacer el FODA, ¿sí? En la parte interna ustedes veían fortalezas y debilidades. Aquí lo que hago yo con la cadena de valor, trato de identificar dónde están las actividades que pueden ser fuentes de ventajas competitivas para la empresa. Profe, Sí, o sea que a partir también de la cadena de valor podemos armar nuestra estrategia. claro. Bien. Pero lo Y ideal sería tener una estrategia y a partir de eso adaptarla, digamos, ¿no? Claro, sí, sí, es como un doble juego esto, ¿no? ¿Por qué? Porque vos vas a usar los modelos en forma combinada, o sea, depende que la estrategia que vos uses, la cadena de valor, ¿no es cierto?, ¿qué tienes que hacer? O analizas primero tu cadena de valor, identifica qué ventajas tienes y en función de eso defines tu estrategia, ¿sí? Muchas gracias. ¿Está? Entonces, ¿por qué? Porque todo este modelo lo ha hecho Porter, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros tenemos que buscar ahora es relacionarlo, ¿sí? Relacionar, a ver, ¿para qué nos sirve la cadena de valor? Para identificar fuentes de ventajas competitivas, ¿sí? Y esas fuentes de ventajas competitivas que nosotros identifiquemos nos van a permitir definir qué estrategia podemos usar. Profe, ¿cuántas ventajas competitivas puede encontrar con la cadena de valor? Y eso depende de la situación de la empresa. Es como el FODA, ¿se acuerdan que yo les decía? Puede ser que encuentren solo 2 fortalezas y 3 debilidades, ¿sí? Y bueno, eso es lo que hoy tengo en la empresa. Y lo mismo pasa con esto. A ver, hoy, ¿no es cierto?, ¿en qué actividades puede ser generadora de una ventaja competitiva? Entonces, eso depende de cada empresa, ¿sí? Entonces, yo a lo mejor tengo una estrategia de diferenciación, ¿no es cierto?, basada en la calidad del servicio que le presto a mi cliente. Bueno, entonces yo tendré que decir, bueno, a ver, ¿en qué aspectos de la cadena de valor voy a tener que empezar a trabajar? Tengo que tener fuentes de ventajas competitivas, ¿no es cierto?, para que esa estrategia sea exitosa, ¿sí? Y entonces yo tendré que analizar cada uno de estos, cómo tiene que ser mi desempeño. ¿Qué tengo hoy y qué debería tener? ¿Se entiende esto, chicos? Más me interesa que ustedes relacionen, digamos, los modelos. Está bien que ustedes comprendan qué es cada una de las cuestiones, pero también después tenemos que integrar, tenemos que relacionar los diferentes modelos, ¿no es cierto?, que son del mismo autor, entonces tienen una lógica de pensamiento. ¿Sí? Y lo mismo, ¿no es cierto?, aquí yo digo, bueno, si estas son mis 5 fuerzas, ¿no es cierto?, competitivas, esto es el mismo autor, ¿no es cierto?, de Michael Porter, ¿qué podré hacer? Bueno, trato de identificar, de usar, digamos, la cadena de valor y decir, bueno, a ver, cada uno de mis competidores actuales dentro de la cadena de valor, ¿en qué actividad se destaca? ¿Sí? Y lo mismo puedo hacer con los entrantes potenciales, con los sustitutos, con los posibles compradores que, ¿no es cierto?, que quieren ingresar a la industria,
o con los posibles proveedores que quieren ingresar, ¿no es cierto?, al sector industrial. A ver, ¿qué aspecto de la cadena de valor, ¿no es cierto?, ellos tienen alguna ventaja competitiva? ¿Sí? Entonces voy a tener muchas cadenas de valor analizando a los otros competidores. Así como decíamos, bueno, trato de identificar, ¿no es cierto?, a ver qué estrategia usan los demás competidores y basadas en qué. Ese basada en qué me permite, ¿no es cierto?, usar la cadena de valor para identificar, ¿no es cierto?, en qué actividad está basada su ventaja competitiva o en qué actividades está basada su ventaja competitiva que le permite llevar adelante esa estrategia. ¿Les parece que deje de compartir pantallas y conversamos? Sí, profe. Bien. Bien, a ver, entonces, después de haber visto esto, que se plantean algo, alguna consulta. Profe, ¿qué quería decir logística interna? Logística de entrada. Era la primera actividad que estaba abajo, a la izquierda. Sí, sí. A ver, ¿quién me habla para que pueda identificarte? Javier Iturra, profe, no tengo cámara ahora. Ah, bueno, no hay problema, no hay problema, Javier. La logística de entrada tiene que ver con todas las actividades, ¿no es cierto?, que llevo adelante, ¿no es cierto?, para identificar, a ver, para seleccionar a mis proveedores. ¿Por qué? Porque según la estrategia que yo defina, ¿no es cierto?, ya sea de bajo costo o de diferenciación, yo tengo una calidad, ¿no es cierto?, en los insumos que necesito. Entonces, si yo soy productor de bajo costo, ¿qué voy a buscar? Proveedores que me ofrezcan una calidad de estándar, pero voy a buscar ahí, elegir el que me ofrezca el menor precio. Porque acuérdate que yo en todas las actividades de la cadena de valor lo que tengo que hacer es reducir costos, ¿sí?, para que mi costo final, ¿sí?, del producto sea el menor, ¿sí?, sea menor que los competidores. ¿Y qué diferencia hay entre la logística interna y el aprovisionamiento? El aprovisionamiento tiene que ver con todo lo que necesita más allá de los insumos para el producto o servicio principal, todos los insumos que necesitas para la actividad de la empresa. Sí, a lo mejor necesitas comprar una camioneta, necesitas el servicio, ¿no es cierto?, de internet, con eso tiene que ver. Ahí fíjense, ¿no es cierto?, está el material, está de la cadena de valor, está subido en la plataforma, lo mismo, ¿no es cierto?, que de las estrategias genéricas. Ahí ustedes leyendo rápidamente se van a poder distinguir esto que aquí el compañero Ituche se pregunta. ¿Sí? Está buena su pregunta, ¿no es cierto?, para tratar de identificar la diferencia entre aprovisionamiento y como actividad secundaria, ¿no es cierto?, de lo que es los insumos, ¿no es cierto?, que necesito para mi proceso de producción propiamente dicho. Bien, profe, gracias. Bueno, a ver, ¿alguna otra consulta? ¿O algo que quieran? Volver a explicar los riesgos de la estrategia de diferenciación. Los riesgos de la estrategia de Sabrina, me está preguntando, ¿verdad? Sí, Sí. Los riesgos de la estrategia de diferenciación, ¿qué puede ser? Puede ser, ¿no es cierto?, que el consumidor, ¿no es cierto?, a lo mejor haga su primera compra, ¿sí? Y eso que él había percibido como que era el atributo, ¿no es cierto?, por el cual había elegido nuestro producto y había pagado un precio más alto, ¿no es cierto?, él considere que
no es tan así ese atributo, ¿sí? Entonces dice, esto que yo he comprado con tal expectativa, ¿sí? Cuando lo compra y lo usa, dice, bueno, no es tan así como yo pensaba, entonces dice, puedo comprar otro tipo de producto que no cueste tanto y satisfago mi necesidad. Entonces siempre tenemos que estar atentos a ver cómo se comporta el cliente, si vuelve a repetir la compra, ¿sí? Si ese cliente, ¿no es cierto? A ver, aparte de este atributo, ¿cómo lo podemos mejorar, mantener? Y entonces aquí es clave ese servicio postventa o esa relación que tiene la empresa con los clientes. ¿Para qué? Para estar identificando si satisfacen, ¿no es cierto?, sus necesidades y qué más necesitan. Sí, porque acuérdense que nosotros como personas, nuestros gustos y preferencias pueden ir cambiando por diferentes razones. Entonces, a lo mejor hoy nos interesa un determinado atributo y más adelante, a lo mejor de aquí a un año, ¿no es cierto?, nos interese otra cuestión o queremos más de eso, ¿sí? Entonces, esa es, ¿no es cierto?, es como que no vamos a decir, bueno, listo, ya hemos identificado hoy que eso es lo que prefiere el cliente, ahora me quedo tranquilo, ya no hago nada más, ¿sí? Sino que hay mucha información, el cliente está buscando siempre cosas que, o sea, sobre todo el que busca la diferenciación, está buscando siempre cosas distintas, diferentes. Entonces tenemos que estar atentos a eso. Y por otro lado, tenemos que ver que también nuestros competidores van a decir, mira, cómo tiene éxito con ese servicio o ese bien que está ofreciendo, nosotros también podemos hacer algo similar y copian lo que nosotros hacemos, entonces ya no vamos a ser los únicos del mercado que ofrecemos eso, ¿sí? Entonces ya vamos a tener otro competidor que haga lo mismo que nosotros. Se supone que la ventaja competitiva, ¿no es cierto?, es algo que nos hace único en el mercado. ¿Sí? Si no, no es una ventaja competitiva. Entonces, no es fácil conseguir y mantener una ventaja competitiva. Por eso las empresas tienen que estar atentos a estos cambios, ¿no es cierto?, que puede haber en los gustos y preferencias del consumidor. Y lo mismo pasa, ¿no es cierto?, para las estrategias de bajo costo. ¿Sí? ¿Quién quería consultar? Un ejemplo de la estrategia de enfoque. De la estrategia de enfoque pueden ser, por ejemplo, ¿no es cierto?, los productos, como por ejemplo puede ser un auto de alta gama, ¿no es cierto?, en donde el tema de, Ferrari, por ejemplo. como una Ferrari, ¿no es cierto?, ¿Eso en qué alguno de esos, ¿no es cierto?, que es el cliente el que termina de definir a lo mejor en qué color quiere el tapizado o cómo quiere que sea el tablero, ¿sí? A lo mejor hay tableros de madera, ¿no es cierto?, lustrada, de un tapizado, ¿no es cierto?, de cuero natural. Bueno, hay muchas cuestiones, ¿no es cierto?, o la potencia que tenga el motor, ¿cierto?, que hace que está hecho a medida de las necesidades del cliente en algunos aspectos, ¿no es cierto?, que les puede ofrecer la Profe, empresa. y ese ejemplo del auto, Sí. ¿qué lo diferencia del enfoque de diferenciación? ¿Cómo? Porque el Se enfoque, o entrecorta, sea, Sabrina. estrategia de enfoque, Sí. la estrategia del enfoque con respecto al auto Ferrari, ¿en qué lo diferencia del enfoque de diferenciación, por ejemplo? Porque también el auto Ferrari es diferente a los demás. Ajá, espera, que no te he terminado de escuchar bien, no he terminado de entender la pregunta porque se me entrecorta el audio. ¿Puedes volver a repetir, Sabrina? Disculpa. Sí, profe, quería saber si en qué se diferencia el sistema de enfoque con respecto al auto Ferrari con la estrategia de diferenciación, porque el auto Bien, Ferrari también es diferente a los demás. bien. La estrategia de diferenciación es cuando está dirigida a todo el mercado, ¿sí? A todo un segmento amplio de mercado. Y la estrategia de enfoque es cuando está dirigido a un nicho de mercado o un segmento muy pequeño. Aunque Es aunque sea diferente. diferenciación dirigida a un nicho de mercado. Esto del Bien, auto Ferrari. bien. Ahora me ¿Sí? queda claro. Bien.
Está entonces. Bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer sobre el tema de la clase pasada? Ahora que están viendo, digamos, los tres modelos del mismo autor y se les surge alguna consulta, alguna pregunta. Profe, ¿se puede repetir el concepto de ventaja competitiva? A ver. La ventaja competitiva es un atributo, ¿sí? O puede ser un atributo, ¿no es cierto?, del producto que nos haga único en el mercado. Ese atributo a lo mejor puede ser el precio más bajo, la calidad del producto, el sabor de nuestro producto, la atención que brindamos, la tecnología que usamos, ¿sí? O sea, es un atributo que nos hace único en el mercado, que lo podemos sostener en el tiempo, que no es fácilmente imitable por el competidor, porque si no ya dejaría de ser ventaja competitiva, y que ese atributo es valorado por el consumidor al momento de definir su compra. ¿Sí? Porque si el consumidor no valora ese atributo, de nada nos sirve hacer algo bueno, tener algo único, si eso no nos va a permitir, ¿no es cierto?, que el consumidor nos elija y compre nuestro producto. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe, gracias. Sí. Bien. ¿Algo más que quieren que veamos de la semana pasada, de esta semana? No sé, ¿alguna pregunta? Profe, ejemplos Sí, de Sofía. los productos sustitutos aparte del azúcar y el edulcorante. Claro, esos serían como el sustituto, digamos que como que más fácil, ¿no es cierto?, de identificar azúcar y edulcorante. Pero a ver, pensemos nosotros, a ver, si estábamos analizando el sector industrial de las carnicerías de carne vacuna, ¿sí? Entonces nosotros identificamos como competidores directos, ¿no es cierto?, todas las carnicerías de carne vacuna. ¿Sí? Ahora tenemos que identificar cuáles son productos sustitutos de la carne vacuna. ¿Sí? A ver, ¿qué hace el cliente, el consumidor de la carne vacuna cuando la carne vacuna sube de precio y no está dispuesto a pagar esa sube de precio? Y compra otros productos como el pollo, milanesa de soja. Cerdo. El cerdo, bien. Entonces esos serían buenos sustitutos, ¿sí? Y entonces ahí tenemos que decir, ¿por cuál nos inclinamos más rápido? Que sería como Por el el pollo. sustituto, el pollo, ¿verdad? ¿No es cierto? Como que el sustituto más importante sería el pollo. A lo mejor en segundo lugar sería el cerdo y la soja, y bueno, y ahí depende, ¿no es cierto? No todo el mundo le gusta la soja, ¿sí? Entonces tenemos que ver de esos sustitutos cuáles son los más importantes y analizar a esos sustitutos. O si yo digo, bueno, a ver, el precio de la leche vacuna, ¿sí? Sube mucho de precio, vamos a suponer. A ver, ¿qué tomamos en vez de tomar leche? A ver, ustedes como consumidores. ¿Qué El hacen? sustituto yogur, digamos. Leche de arroz. Ajá, Pero eso es más caro que la leche, así que el yogur sería la opción más, el bien. sustituto más viable, digamos. Ujú. Entonces ahí depende, ¿no es cierto? A lo mejor decimos, bueno, si la leche no es, a lo mejor ¿qué otra cosa que sea diferente de un producto lácteo busco, ¿no es cierto?, para sustituir ese producto. O si no, vayamos a los servicios, ¿sí? Vamos a suponer que, a ver qué se me ocurre de servicio que no sea los servicios habituales que usamos En en la cuanto al casa. transporte, puede ser, profe. Sí, puede ser el transporte. A ver,
¿Qué idea tienes? No sé quién me está hablando. Y no sé, por ejemplo, si andar en un remis o un taxi Ah, eh, sí, es muy Gabriel. elevado, capaz nos conviene manejar en colectivo Ujú, o en un sí, remis boletero. ujú, bien, sí, está bien. O invertir en una bicicleta también podría ser, profe. Bien, sí, eso también podemos hacer. Sí, ahora, digamos, en este momento, digamos, si ustedes dicen, bueno, a ver, es sábado a la noche, ¿sí? Y voy a salir con mis amigos, ahora que podemos salir, ¿sí? Eh, y queremos divertirnos. A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué pueden hacer? Ah, parece que no hacen nada los fines de semana, ahora que podemos juntarnos. Y está entre Algunos se salir a ríen, no tomar quieren algo, decir. Ir a un Ajá, bar. salir a tomar algo o juntarnos en alguna casa a tomar también. ajá, bien. Y entonces, ¿ahí qué hacemos? Ahí que decimos, bueno, si nosotros estamos en el sector industrial de los pubs y los bares, ¿sí? Ahí tenemos que analizar, digamos, cuáles son los sustitutos. A ver, el consumidor de la edad de ustedes, ¿qué hace? Entonces tengo que ver qué atractivos puedo poner para que elijan, ¿no es cierto? Si soy dueño del bar, ¿no es cierto? De pub, elijan esto y no que se junten en una casa, ¿sí? O a lo mejor que vayan al cine y después se junten en una casa. ¿Está? Entonces, eso tengo que analizar. ¿Se entiende, chicos? Hay sustitutos totales, ¿no es cierto? Como puede ser esto de el azúcar y el edulcorante, y hay sustitutos parciales, ¿sí? Que parcialmente satisfacen, ¿no es cierto?, la necesidad. Pero bueno, eso ya entrar en ya mucho detalle a lo mejor para ustedes, pero quiero que sepan otros ejemplos más allá del azúcar y el edulcorante. Y está bueno que quieran aprender más. Bien. ¿Cómo nos vamos preparando para el segundo parcial? ¿Cuándo es, profe? El 17 es, profe, ¿que no? Por ahí sí, por ahí por esa fecha. Ya les vamos a confirmar porque tenemos que ver que no tengan ustedes parcial de otra materia, ¿sí? Entonces primero tenemos que hablar en la coordinación para que nos den esa fecha. Profe, disculpe, con respecto a ese parcial, en septiembre ahí muy encimita tenemos mesas. Sí, la semana del 13 tienen mesa La misma ustedes, ¿verdad? semana es. Justo esa semana es, Por profe. eso queríamos ver si lo pasamos. Como generalmente ustedes las mesas las tienen lunes y martes, ¿verdad? Sí. Tratar de que el parcial sea el viernes de esa semana. O lo posible sería, digamos, lo mejor sería el viernes de esa semana. Estamos analizando eso con el grupo de profe y también viendo con las otras materias que tienen ustedes que son de segundo año. Porque ¿qué nos faltaría ahora? Nos faltaría un único tema que es el modelo de la BCG. ¿Sí? Es el único tema nuevo que nos queda por presentarlo aquí en clase. Después ya todos los temas ya han sido dados. Ya hemos tenido clases de todos los temas. Profe, ¿el segundo parcial va a ser solamente de la unidad 2 o también va a ir lo de la unidad 1? No solo unidad 2. La unidad 1 ustedes han hecho parcial y recuperatorio. Sí, eso ya está aprobado. El parcial 2 es solamente de la unidad 2 y el parcial 3 es de la unidad 3 y 4. ¿Profe, va a ser la misma modalidad que el primer parcial? Va a ser una parte múltiple choice y otra parte de desarrollo. Bien.
Están ¿Cuáles eran los haciendo temas, profe? Replenimiento, todo lo que responsabilidad es la unidad social. 2, toda la unidad 2, Ah, bien. ¿sí? Que son todos los temas que nos dan. Nada más que nosotros hemos empezado, ¿se acuerdan? En el cuatrimestre anterior con la unidad 2, ¿sí? Con el proceso de planificación estratégica. Que después hemos visto que la matriz de factores claves internos, todo lo que es medio ambiente, responsabilidad social, ANSOS, FODA. Ahora estamos viendo los modelos de Porter y nos falta BCG, que la matriz BCG me permite analizar, ¿no es cierto?, cuando tengo varias unidades estratégicas de negocio. Profe, yo tengo una duda respecto a las clases. Ahora que se supone la semana que viene vuelve la presencialidad total en todos los niveles, ¿nosotros seguimos virtual o vamos a presencial? Eso que dice el Ministerio de Educación se refiere a lo que es hasta la educación, digamos, secundaria, lo que depende a nivel provincia. Nosotros dependemos a nivel nación, ¿sí? Y ahí está, digamos, cada universidad, ¿no es cierto?, de acuerdo a los protocolos aprobados, ¿no es cierto?, por el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, es que se va analizando y va definiendo temas. Las clases las vamos a, por el momento las vamos a seguir manteniendo, ¿no es cierto?, de manera virtual. Porque los aforos, digamos, no, y el protocolo y las distancias y demás, no, por la cantidad de alumnos, digamos, no dan, ¿no es cierto?, para que entren en un aula. No. Ya decía, no van a dividir en burbujas, 70 burbujas. Claro, exactamente, Florencia. Y 70 veces repitiendo lo mismo. Gracias, profe. Pero digamos, por el momento es esto, ¿no es cierto? Que las clases, que es lo más masivo, ¿no es cierto?, que tenemos, van a seguir siendo virtuales. ¿Y por qué la profesora Zuni en contabilidad 3, por ejemplo, ella ha dicho que posiblemente el parcial sea presencial? Claro, ¿Cómo van a eso dividir? están analizando, ¿no es cierto? Claro, pero ustedes, la profesora Zuni, ¿de qué? ¿De contabilidad 3? Claro, en contabilidad 3 ya tienen menos alumnos que lo que tenemos en segundo año, ¿sí? Y Sí, la entonces, mitad creo que son. claro, ¿sí? Y entonces a lo mejor les pueden tomar en 4 aulas o en 6 aulas, ¿no es cierto?, el parcial, ¿no es cierto?, porque es menos cantidad de alumnos. Por el momento nosotros, ¿no es cierto?, estamos evaluando esto, hacerlo de manera virtual, al menos el segundo parcial. Gracias, profe. La cantidad de alumnos que son, ¿no es cierto?, porque ustedes conocen lo que es el aula 14 o el aula 16, cuando han hecho su curso de ingreso. No conocen, ¿verdad? O el curso de ingreso ustedes sí lo han hecho. Conocemos, profe. Va, Sí, algunos. ¿verdad? Algunos, sí, se han hecho su curso de ingreso en febrero, ¿no es cierto? Han conocido lo que eran las aulas más grandes son la 14, la 15, la 16, la 17, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ¿no es cierto?, manteniendo el aforo, creo que entran 25 o 30 alumnos nada más, manteniendo el aforo, ¿sí? O sea, nosotros antes en esas aulas hacíamos entrar por lo menos 80, 85 alumnos para tomar el parcial, o sea, distanciados, pero no con las medidas que tiene el aforo hoy, ¿sí? Con los 2 metros que tiene que ver, ¿no es cierto?, no entran, creo que 25 alumnos por aula. Entonces, imagínense, necesitaríamos como 10 aulas o no más, ¿no es cierto?, por la cantidad de alumnos que son para tomarles el parcial. Y no, digamos, es como más o menos que tendremos que usar todas las aulas de la facultad y somos, en total somos 5 docentes más nuestros ayudantes.
salvo que estemos, ¿no es cierto?, con esas tecnologías de hoy, ¿no es cierto?, que vamos a estar en forma virtual ahí parados. Está, entonces, por el momento no, o sea, a nosotros nos encantaría verlos a ustedes en vivo y en directo, como se dice, ¿sí? De carne y hueso todo. Pero bueno, vamos a ver si ojalá que para el tercer parcial podamos hacer de manera presencial. Sería bueno, ¿no es cierto?, terminar el año pudiendo ver, que no sea a través de la pantalla. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Por mi parte no, profe. Muchas gracias. Bueno, agradezco entonces a todos que están presentes aquí y sigan preparándose para el parcial, sigan leyendo, anoten lo que no entienden o lo que dudan, de manera tal que nos vayan haciendo las consultas. Así están bien preparados para el parcial y obtienen un aprobado en el parcial. No van a recuperar. ¿Sí? Bueno, chicos. Gracias nuevamente por estar aquí, por compartir este momento con la cátedra y que tengan una buena semana. Profe, una consulta respecto al parcial. ¿El tiempo, vamos a tener el mismo tiempo o va a ser mayor? Y ahora cuando lo diseñemos al parcial, ahí vamos a ver el tema del tiempo, cuánto van a necesitar ustedes. Eso lo vamos adaptando en función de cómo es la estructura del parcial. Gracias, profe. Bueno, que anden bien, chicos. Tengan un buen día. Chao, profe, gracias. Adiós, chicos, que anden bien.